De aquí podemos ver de manera sencilla digamos que una pequeña forma en cuanto a lo que fue la evolución de la idea del computador. Los primeros dispositivos que se relacionan con la idea del computador son los ábacos, los cuales son herramientas sencillas de cálculo que se atribuyen mayormente a la parte de China, de Oriente. Luego de allí fueron creados dispositivos como el aritmómetro, el cual permitía sumar y restar mediante el movimiento de una serie de palancas o engranajes. Luego surgió un aparato que llamaron la locura de bagaje, que podía, aparte de sumar y restar, también multiplicar y dividir, pero era sumamente complicado de operar. Por eso es que lo llamaban la locura de bagaje, porque tenían que moverse muchísimas palancas y engranajes para poder realizar un cálculo sencillo. Simplemente lo que querían demostrar en ese punto es que ese tipo de operaciones se podían llevar a sistemas automatizados. Pasaron bastante tiempo y surgen entonces los que son las tarjetas perforadas, las cuales en lugar de la persona estar manipulando palancas y engranajes, lo que hacía era introducir la tarjeta y en base a ese código que tenía la tarjeta por las aberturas que tenía, esa persona podía hacer que el dispositivo mecánico hiciera las operaciones que él quisiera. Es algo muy similar. Ustedes saben que las cajitas de música tienen como unos engranajes con unas rueditas que tenían huequitos, iban unos palitos pasando y ellas iban sonando de acuerdo al movimiento. Cuando el palito se atoraba con el huequito, no, él producía el sonido. Eso es más o menos lo mismo que hacía el computador en ese punto. Fíjense que la tarjeta perforada tenía aquí un agujero y aquí otro que era por donde el dispositivo las iba jalando para poder hacer su lectura. Se colocaban una detrás de otra y el dispositivo iba haciendo esas operaciones, pero seguía siendo una operación semi automatizada porque había que introducir los diferentes tarjetas a mano. Y eran, por ejemplo, más de una persona que tuviera que meter 1000, 10.000, 100.000 tarjetas en una máquina, una detrás de la otra y sin equivocarse. Entonces era aún bastante complicado lo que es la operación del computador. Luego de allí surgieron algunas máquinas de contabilidad similares a las máquinas registradoras estas mecánicas que algunos llegaron a conocer y a las máquinas de escribir de antaño, esas que eran no electrónicas sino por teclas y por caracteres de metal. Una vez pasado de ese punto, surge lo que es el primer computador, que es el que hablamos al principio, el que se consideró como computador fue el ENIAC en el año 1947. Pero por sus características, ya dijimos que ese computador tenía muchas limitaciones para su uso doméstico, solamente estando enfocado de momento en ese periodo de finales de la Segunda Guerra Mundial a apoyar a lo que es la milicia norteamericana en la codificación de los diversos mensajes que debían transmitir a sus tropas para evitar así que los planes fueran descubiertos por el enemigo. La siguiente, esa fue la primera generación basada en tubos de vacío. Luego de allí se va a la siguiente generación construida en base a transistores, lo cual logra que se reduzca el tamaño, pasando del tamaño de una casa al tamaño de un escritorio o un refrigerador grande. Entonces eso era un avance porque ya no era tan grande y tan pesado el computador. Luego de allí surgieron lo que son los circuitos integrados para la tercera generación, los cuales permitieron volver a reducir el tamaño del dispositivo
y agrandar lo que es su potencia de trabajo. Finalmente, en la cuarta generación entramos en lo que es el uso de los microprocesadores, que es el avance que actualmente todavía predomina en esta área. Vean que lo que ha cambiado en cuanto al uso de microprocesadores es que actualmente ya no son de un solo núcleo, sino que en una sola pastilla de procesador podemos tener 2, 4, 8 o más núcleos. Creo que actualmente inclusive los hay de 16 y más núcleos. Claro está, aún no son para objetos domésticos, sino más bien para estos usos avanzados como la NASA y esas grandes instituciones. Vean que en este punto surge algo que es sumamente importante y que hace que el computador se popularice, que son lo que es los sistemas operativos, muy especialmente el Windows, un sistema visual sencillo inicialmente que vino a hacer que las personas perdieran un tanto ese miedo a usar el computador. Vean que hasta antes de esta generación todo se hacía por consola, utilizando el teclado. A partir de aquí se empezó a utilizar lo que era un teclado similar al de una máquina de escribir. Inclusive aquí se usaba, pero todavía predominaba lo que eran los relés y mover palancas y cosas para poder activar. Bueno, entonces ya aquí en este punto se aparecen los primeros sistemas operativos, comenzando por el MS2, que ustedes saben que es un sistema de consola, y aparece luego los sistemas de tipo semigráfico, que combinaban la parte gráfica con la parte de consola, y surgiendo en los años 80 lo que es el ratón similar al que ya conocemos, lo cual fue un dispositivo que ayudó a la popularización de este aparato. Luego de allí, las siguientes generaciones ya no se caracterizan tanto por lo que son los avances tecnológicos de hardware que implican, sino más bien por el aumento de sus funcionalidades. Vean que cuando hablamos de las generaciones del computador tenemos que pensar en que de manera semejante a cómo evolucionaron las aplicaciones, a cómo evolucionó el hardware, también evolucionó lo que es las aplicaciones del computador, incluidos los sistemas operativos y la forma de interacción hombre-máquina, ampliándose sustancialmente el universo de las personas con acceso a la tecnología. Esto nos da pie para hablar un poco ahora acerca de lo que es la evolución del computador, pero a nivel de software.